Cuando hablamos de lo de repente de Dios, estamos diciendo que Dios puede obrar de un momento a otro, cuando menos los esperamos. Los de repente de Dios cambiaron la vida de muchas personas en la Biblia y los llevaron al cumplimiento de su destino. José tuvo sueños proféticos a sus 17 años que provocaron que fuera vendido por sus hermanos, y el tiempo pasó y todos se olvidaron de él, pero el de repente de Dios lo sacó de la cárcel y lo puso en un lugar de exaltación que Dios tenía preparado para él. David pastoreaba las ovejas cuando el de repente de Dios lo hizo llamar para ungirlo como rey. Estos de repente de Dios también están disponibles en este momento para ti y para mí. Y para poder entender de qué constan o tratan los de repente de Dios, vamos a definir primeramente la palabra de repente. De repente quiere decir un impulso rápido, súbito, repentino e inesperado. Todas estas palabras o sinónimos que definen el término de repente tienen la particularidad de hablar de un impulso e ímpetu o movida de parte de Dios repentina, rápida, mediante la cual nos sorprende inesperadamente. Queriendo decir que en el momento menos esperado, a la hora menos esperada del día, menos pensado, puede ponerse de manifiesto uno de sus de repente. Y la pregunta obligada aquí sería, ¿cuál es el tipo de gente que el Señor sorprende con unos de sus de repente? La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías 17:8, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, y no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Este versículo bíblico contiene la respuesta a la pregunta anterior. Habla sobre aquellos que confían en el Señor, aquellos que tienen la seguridad o esperanza puesta en Él y se consideran dichosos, felices, contentos y satisfechos, porque saben esperar sin desechar. Estos mantienen su fe, no considerando las circunstancias o las situaciones externas. Ellos no teman, son aquellos que son obedientes a su palabra, y este tipo de gente que el Señor sorprende con uno de sus de repente son aquellos que son escogidos por Dios. Yo soy René González, ministro de un nuevo pacto, y este es tu canal Escudriñando las Escrituras. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una reflexión, y el tema se titula etimológicamente los de repente de Dios. Ya regresamos. La Biblia nos enseña que Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Él existe desde antes de todas las cosas y vive por siempre y para siempre. Pero debajo del cielo, Dios ha creado el concepto del tiempo, donde cada cosa tiene un tiempo específico y un tiempo oportuno. Él ha creado las estaciones, las etapas de la vida, para que todos podamos transitar por ellas. Para nosotros, el tiempo en la tierra es muy limitado, pues Dios así lo ha dicho. En Daniel capítulo 2, versículo 20, la Biblia dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En la palabra de Dios existen tres clases de tiempo. Primer tiempo, un tiempo general o un tiempo que es calendario. En griego es cronos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad. Segundo, el tiempo oportuno o determinado en griego, que quiere decir kairos. Tercero, tiempo de cumplimiento, que en griego es la palabra pleró. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y para poder entender y saber y diferenciar estos tiempos, debemos tomar un ejemplo natural para poder entender una verdad espiritual. Acuérdate que el mundo espiritual es igual al mundo natural. El tiempo del embarazo, ese es el ejemplo que vamos a estar hablando. Como todos sabemos, el tiempo de gestación es de aproximadamente 9 meses. Este sería el tiempo Cronos. Cuando se va acercando la fecha, en un momento comienzan los dolores de parto. Este sería el tiempo Kairos, pero allí no termina la cosa. En realidad, recién comienza, pues falta el momento exacto del alumbramiento del bebé, y este es el tiempo plero. Con este ejemplo sencillo podemos entender cómo opera el tiempo de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, existen tiempos en nuestras vidas donde las cosas no salen bien, se originan conflictos, problemas, se atraviesan tiempos de sequía espiritual, infertilidad y falta de resultados, ataques severos del enemigo que se manifiestan en las pruebas. Como diríamos, no son los buenos tiempos que todos estábamos esperando, pero gloria a Dios porque hay un momento específico y determinado para poder recibir sus bendiciones. La Biblia enseña además que existe un tiempo específico y determinado por Dios en el cual Él obra de repente e instantáneamente. Dios pareciera estar ausente y callado por largo tiempo, pero de repente manifiesta su glorioso poder para bendecir a su pueblo. Y en el día de hoy no quiero enseñarte las diversas clases de tiempo que existen bajo el sol, sino principalmente darte una inyección de fe a fin de que puedas creer en este día que Dios lo tiene preparado para ti y tiene preparado para ti un tiempo de obrar, que ese tiempo es repentino, donde Dios derramará de sus bendiciones sobre tu necesidad y sobre las mías. El obrar de repente del Señor puede estar muy cerca de llegar a tu vida. Existen 2 pasajes que quiero compartir que hablan de obrar de repente o del repentino de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Podemos ver también lo que la Biblia dice en Hechos 16, versículo 25. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos se sacudían. Estos 2 pasajes tienen mucha enseñanza para instruir y edificar nuestras vidas y para poder llenarnos de fe y ayudarnos a creer que el mismo Dios que operó en la iglesia primitiva es el mismo Dios que está vigente en el pleno siglo XXI para derramar sobre nuestras vidas su obra de repente. El obrar de repente de Dios siempre viene precedido por un tiempo prolongado de silencio de Dios. En nuestro lenguaje popular decimos que esos son tiempos donde no sucede nada, donde hay mucha calma, donde aparentemente no está sucediendo nada. Quizás tú has estado orando y nada sucede, nada ha cambiado hasta este momento, pero aún es posible que tu situación se haya puesto peor que antes de empezar a orar y estés confundido diciendo: Señor, tú ves mi necesidad y yo estoy orando cada día, pero veo que nada sucede. Existen muchos cristianos confundidos que en este punto se resignan a vivir sin la bendición de Dios y caminan como cristianos frustrados.
Esos son fieles, pero viven frustrados, porque a decir verdad no hay nada más frustrante que vivir sin las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo en este tiempo te está invitando a creer que Él de repente de Dios está a las puertas de tu vida, pues eres un hijo y una hija de Dios, y la exclusividad de obrar de repente de Dios es patrimonio del pueblo de Dios. El de repente de Dios está pero muy cerca, está a las puertas de tu vida. Ahora bien, ¿quiénes son los que califican para la bendición repentina o el obrar de repente de Dios? Miremos por un instante los pasajes de Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, y aprenderemos lo que tenemos que hacer antes que venga el de repente de Dios. Recuerde que Dios nunca opera al azar, sino siempre cuando se ha cumplido previamente ciertas pautas establecidas por Él en su palabra. Siempre el obrar de repente genuino de Dios viene precedido de lo siguiente: la bendición de Dios de repente de Dios es para los que esperan en el Señor. Jesús les ordenó a sus discípulos a que esperasen la promesa del Padre y que no se movieran de Jerusalén. Tenían que esperar algo que nunca habían visto y solo tenían la promesa de parte del Señor. Todo lo que anhelamos de Dios viene como fruto o resultado de nuestra oración cotidiana. Orar no solo es pedir, sino también tener intimidad con el Señor. Alguien dijo con razón que cuando se produce una santa intimidad se origina la procreación. En la oración íntima con Dios gestamos las bendiciones futuras de Dios. En estos años donde no ha pasado nada, tú te mantuviste orando con fe o dejaste de orar pensando que Dios se había olvidado de ti. Acuérdate que existen bendiciones a nivel personal y existen bendiciones a nivel grupal y también existen bendiciones a nivel ministerial. Una cosa es estar juntos y otra diferente es estar unánimes. Yo puedo estar bajo el mismo techo con varias personas, pero eso no significa estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. En todo este tiempo donde las cosas no salieron bien y la bendición no llegaba, ¿has dejado de congregarte regularmente o continuaste asistiendo y sirviendo a Dios con la misma intensidad? Durante los valles de la vida, es decir, en tiempos de prueba, luchas espirituales, desierto, la única manera de sobrevivir es subiendo espiritualmente a los lugares altos en Cristo Jesús. El estilo de vida del creyente debe ser la continua habitación en el lugar alto. Buscando a Dios muchas veces pensamos que las luchas y problemas intentan frenar nuestra subida y crecimiento espiritual, cuando en realidad son los escalones de Dios para crecer e ir de fe en fe y de gloria en gloria. Durante todo este tiempo donde no he visto resultados, donde no ha sido desértico y estéril, nos hemos mantenido y ascendido a las alturas del Espíritu de Dios, o hemos tenido un descanso que ha sido gradualmente. Muchos creyentes, cuando ven naufragar sus sueños e ilusiones, tiran todo por la borda del desánimo y comienzan a ver todo oscuro e incierto. La incredulidad les domina y solo pueden ver un trágico final. Qué diferente es la actitud y perspectiva de los que creen en el de repente de Dios. Ellos, aún bajo presión de las luchas, pruebas, ataques del enemigo, pueden alabar a Dios y le dicen: Señor, el tiempo ha pasado, pareciera que nada sucede, pero igualmente voy a alabarte y voy a adorarte porque tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador y sé que no me dejarás en esta condición. Ahora te quiero dar un consejo. Hoy es el día de salir del crono e ir al tiempo de fe. Tiempo oportuno determinado por Dios, que quiere decir el kairos de tu vida para traer bendición, sanidad, milagros y prodigios, y se manifieste el piero de Dios, el tiempo del cumplimiento de todas sus promesas. Y espero
que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.